Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos una noticia que, sinceramente, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, vamos a desvelar una novedad clave en el contrato de matrimonio de dos de las figuras más fascinantes y queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. ¿Se imaginan que puede ser algo que cambie las reglas del juego? Pues agárrense porque esto es más jugoso de lo que creen. Antes de sumergirnos de lleno en este misterio, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Además, al suscribirse, se unen a esta gran familia de curiosos y fans que aman estar al día de todo lo que sucede en el mundo de nuestros famosos favoritos. Y ya que están ahí, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Vamos, anímense. Ahora sí, pongámonos serios y vamos a desgranar esta noticia bomba. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un torbellino mediático desde el principio. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de una relación amorosa no tardaron en surgir. Y como suele suceder en estos casos, la ficción se convirtió en realidad. A pesar de que ambos intentaron mantener su noviazgo en un plano más privado al principio, las pruebas y los avistamientos se fueron acumulando, hasta que finalmente confirmaron lo que todos sospechaban: estaban juntos. Pero como también sabemos, en el mundo de las estrellas, todo lo que rodea a sus relaciones, y especialmente cuando llega al punto de considerar un compromiso tan serio como el matrimonio, genera un interés mayúsculo. Y aquí es donde entra la información que hemos logrado recopilar, esa que nos habla de un detalle específico, una cláusula, un punto crucial en su contrato matrimonial que podría ser revolucionario. Durante mucho tiempo se ha especulado sobre los términos de su posible unión. ¿Tendrían acuerdos sobre sus carreras? ¿Sobre su vida privada? ¿Sobre dónde vivirían? Las preguntas eran infinitas. Y es que tanto Demet como Can son figuras públicas de primer nivel. Sus carreras son internacionales, sus agendas están repletas de compromisos, y su popularidad, lejos de disminuir, sigue creciendo exponencialmente. Imaginen lo complicado que debe ser para una pareja de este calibre coordinar sus vidas, ¿verdad? Pues bien, la novedad clave en su contrato de matrimonio, según las fuentes más fiables a las que hemos tenido acceso, gira en torno a algo que a muchos les parecerá sorprendente, pero que, pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo dada su situación. Se trata de una cláusula que protege y al mismo tiempo, regula sus carreras artísticas de una manera muy particular. Y lo más interesante es que, al parecer, esta cláusula ha sido redactada con el objetivo de asegurar la continuidad y el éxito individual de ambos, sin que la relación sentimental interfiera negativamente. ¿Qué significa esto exactamente? Pues miren, el contrato, según se nos ha informado, contempla un acuerdo de libertad artística y profesional, que, aunque suene abstracto, tiene implicaciones muy concretas. Por ejemplo, se habría estipulado que ninguno de los dos podrá exigir al otro renunciar a proyectos importantes o rechazar oportunidades laborales que puedan surgir, independientemente de dónde se encuentren o cuánto tiempo impliquen dichos proyectos. Es decir, si a Can le ofrecen una película en Hollywood que requiere que esté fuera de Turquía durante 6 meses, o si a Demet le llega una propuesta para una serie internacional que la obliga a viajar a otro continente, el contrato les daría la vía libre para aceptarlo sin que esto sea motivo de conflicto o de presión para dar marcha atrás. Pero la cosa no se queda ahí. Esta libertad artística también vendría acompañada de un compromiso de apoyo mutuo. Parece ser que han acordado ser los principales impulsores de las carreras del otro. Esto podría significar desde apariciones especiales en proyectos del cónyuge, hasta la promoción activa en redes sociales, y un entendimiento profundo sobre la importancia que sus carreras tienen en sus vidas y en su identidad. Vamos, que se entienden perfectamente y se apoyan incondicionalmente en sus aspiraciones profesionales. Imaginen lo importante que es esto. En el mundo del espectáculo, a menudo vemos parejas que se disuelven porque una de las carreras despega mucho más que la otra, o porque los celos profesionales o las largas ausencias terminan pasando factura. Demet y Can, al parecer, han querido blindarse contra esos escenarios. Han optado por una visión de la vida en pareja que prioriza el CREC.
Individual y el apoyo mutuo, reconociendo que ambos son artistas con ambiciones y talentos que merecen ser desarrollados al máximo. Otra arista interesante de esta cláusula clave es lo que se refiere a la publicidad y la vida privada en relación a sus carreras. Si bien ambos son conscientes de que su relación, al ser ellos figuras públicas, generará interés mediático, han pactado, según se comenta, ciertos límites sobre cómo se puede explotar su imagen como pareja en relación a sus trabajos individuales. Esto podría traducirse en acuerdos sobre entrevistas conjuntas, apariciones en eventos, y especialmente sobre el uso de su relación en campañas publicitarias. Es decir, si una marca quisiera usar su imagen juntos para promocionar un producto, ambos tendrían que estar de acuerdo, y si el acuerdo es solo para uno de ellos, no se podría presionar al otro para participar si no lo desea. Es una forma de proteger su privacidad y su individualidad dentro de lo que cabe en el ojo público. Y esto, amigos míos, es lo verdaderamente fascinante. No es un contrato de matrimonio tradicional donde se habla de bienes, de herencias, de hijos. Claro, esas cosas seguramente también estarán cubiertas, pero la novedad que ha salido a la luz y que nos ha dejado con la boca abierta es esta protección de sus esferas profesionales. Han decidido que su amor no será un obstáculo para sus sueños, sino un trampolín. Piensen en la implicación. Significa que no habrá chantaje emocional del tipo, si te vas a rodar esa película, nuestra relación peligra. Al contrario, habrá entendimiento y apoyo. Si a Demet le ofrecen un papel que la lleva a vivir temporalmente en otra ciudad, Khan estará ahí para apoyarla y quizás, incluso visitarla o buscar la manera de que sus agendas coincidan. Y viceversa. Es un pacto de vuelo alto para ambos, un pacto que reconoce que son dos almas libres y ambiciosas que han decidido caminar juntas, pero sin encadenarse. Esto también nos habla mucho del respeto mutuo que se tienen. No es fácil llegar a acuerdos así. Requiere mucha comunicación, mucha confianza y una visión compartida del futuro. Demet Özdemir y Can Yaman parecen haber logrado algo muy difícil en el mundo de las celebridades, un equilibrio entre el amor, la carrera y la individualidad. Han entendido que para que su relación funcione a largo plazo, deben permitirse ser quienes son y perseguir aquello que les apasiona. Y creo que esto es algo que podemos aprender todos de ellos, ¿no creen? A veces en nuestras propias relaciones, tendemos a sacrificar nuestros sueños por miedo a perder a la otra persona, o por sentir que debemos estar siempre juntos. Pero quizás, la clave de una relación sólida y duradera esté precisamente en ese espacio individual, en ese apoyo incondicional a los proyectos y ambiciones del otro. La verdad es que esta noticia me genera mucha admiración. Demuestra una madurez y una visión de futuro impresionantes. No están atándose de manos, sino creando un marco de libertad y apoyo que les permitirá crecer juntos y por separado. Y eso, amigos, es un verdadero acto de amor. Ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, la gran novedad en el contrato de matrimonio de Demet Özdemir y Can Yaman gira en torno a una cláusula de libertad artística y profesional. Esto implica que ambos se han comprometido a apoyarse mutuamente en sus carreras, permitiendo que cada uno acepte proyectos sin importar la distancia o el tiempo, y estableciendo límites sobre cómo se puede utilizar su relación en relación a sus trabajos individuales. Es en esencia un pacto para que su amor no sea un impedimento, sino un catalizador de sus éxitos. Espero de verdad que esta información les haya parecido tan intrigante e interesante como a mí. Me fascina poder compartir con ustedes estos detalles que nos acercan un poquito más a la vida y las decisiones de nuestras estrellas favoritas. Y ahora, la parte en la que ustedes, mis queridos espectadores, se vuelven los protagonistas. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que es una buena estrategia para una pareja de celebridades? ¿Qué opinan de esta libertad artística en un matrimonio? ¿Les parece justo o quizás un poco arriesgado? Dejen todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido valioso, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo y me dice que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más noticias del mundo de las celebridades.
Hasta la próxima. Adiós.